Hola nuevamente y continuando con el curso de buenas prácticas de manipulación de los alimentos. Hemos visto en la unidad 1 la introducción de las buenas prácticas de manipulación de alimentos. En esta unidad hemos desarrollado la parte normativa que nos va a poder apoyar para desarrollar posteriormente la implementación de buenas prácticas de manipulación. Así también ya hemos desarrollado la unidad 2, que es la implementación de estas buenas prácticas. A continuación, vamos a desarrollar, de acuerdo a lo planificado, la unidad 3, que tratándose de enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas como los zetas. Aquí vamos a desarrollar, para empezar, la definición, los principales patógenos relacionados, sus características, síntomas, los alimentos implicados, forma de control y medidas preventivas. Al final de esta unidad desarrollaremos, como es de costumbre, los talleres, cuestionarios y los foros, que son obligatorios y calificados. Y les solicito que por favor presten mucha atención en esta unidad, ya que toda la información de los microorganismos patógenos que se mencionan les va a servir al día a día en sus labores y sus actividades que ustedes desarrollan, dado que trabajan directamente con alimentos. ¿Qué son las setas? Son las enfermedades transmitidas por alimentos que afectan a la salud del consumidor, tanto a nivel individual como a grupos de población. Las alergias no son consideradas ETAs. Estas enfermedades se producen por consumo de agua no potable, comida o alimento contaminado por microorganismos, parásitos o virus presente en la comida, sustancias tóxicas, puede ser de origen bacteriano o químico. La población vulnerable para este tipo de enfermedades transmitidas por alimentos son los niños, personas ancianas, mujeres embarazadas, personas con sistema inmunológico débil, pacientes con cáncer, personas desnutridas, personas con órganos trasplantados, personas predispuestas por simplemente padecer enfermedades como lo que es alcoholismo, diabetes, etc. Tipos de enfermedades de transmisión alimentaria. Pueden ser de tipo infecciosa, tóxica o toxinfecciosa. En esta oportunidad nos vamos a abocar a las infecciones alimentarias. Son las que se producen al consumir alimentos contaminados con agentes infecciosos como pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, que en el intestino pueden multiplicarse y o producir toxinas o invadir la pared intestinal y de ahí alcanzar otros órganos o sistemas. O sea, realmente es de mucho peligro. Por eso tenemos ahí, vamos a mencionar las bacterias Salmonella, Escherichia coli, enteropatógeno, Listeria monocitógenos, etc. Que a continuación vamos a desarrollar a más detalle sus características y sus síntomas. La intoxicación alimentaria es producida por la ingestión de toxinas formadas en los tejidos de plantas o animales o de microorganismos en los alimentos, o también por sustancias químicas que se incorporan de modo accidental o intencional en cualquier fase de la cadena alimentaria. Ahí tenemos Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Staphylococcus, etc. Habíamos dicho que tanto hay infecciones como intoxicaciones. Ahora tenemos una combinación de ambas que se llama toxinfección alimentaria. Son las dos infecciones juntas, son las dos cosas juntas. Una persona consume un alimento que contiene un microorganismo patógeno, dentro del cuerpo la persona se establece, multiplica y produce
O sea, el organismo patógeno se establece en el cuerpo de la persona, se multiplica y además produce toxinas que ocasionan la enfermedad. Aquí tenemos un claro ejemplo de E. coli o 157H7. Ahora vamos a explicar las diferencias que existen entre una infección e intoxicación, porque a veces las personas simplemente dicen, se ha intoxicado y no se dan cuenta que pueden tener las dos cosas, tanto una infección como una intoxicación, pero también los tienen separados, por eso que podemos hacer la diferenciación. La infección es causada por microorganismos patógenos que se reproducen en el interior del cuerpo de la persona. La intoxicación es por la ingesta de toxinas presentes de forma natural en el alimento, microorganismos o por sustancias químicas que se incorporan de modo accidental o intencional. Han podido observar las diferencias. En la infección tenemos los síntomas más frecuentes son las diarreas, calambres estomacales, fiebres, escalofríos. En la intoxicación tenemos las náuseas y vómitos. En la infección que tenemos, que los síntomas se desarrollan después de un largo tiempo. Puede presentarse en varias horas o días después de haber consumido el alimento. Mientras que en una intoxicación es a corto tiempo. Puede presentarse en horas, incluso después de haber consumido el alimento. Dentro de los principales patógenos tenemos las bacterias. La Salmonella sp. Sus características, sus síntomas, sus alimentos implicados, sus medidas de control. Es importante que esto lo lean, lo asimilen, porque es todo un resumen que les va a poder tomar decisiones o poder darse cuenta de qué se puede tratar. Porque esto realmente se va a ver a través de unos análisis, pero ya ustedes, como trabajan con alimentos, pueden tener nociones de qué puede ser. El área de salud se encargará directamente de esto. Las características de la salmonela producen una infección y que una pequeñísima cantidad puede producir la enfermedad. Aparecen los síntomas entre 12 y 72 horas. Se encuentran presentes en las heces de las personas varias semanas después que desaparecen los síntomas. ¿Qué síntomas tiene? Diarrea, fiebre, calambres abdominales, vómitos. Acá se ve vómitos en esta bacteria, porque habíamos diferenciado intoxicación de infección de intoxicación, ¿no? Que intoxicación generalmente presenta vómitos, pero para salmonela aquí presenta vómitos. Alimentos implicados. ¿Cuáles son? Los huevos. ¿Por qué? Porque están esos huevos que no están lavados, están con excremento en las cáscaras, son peligrosísimos. Por eso que tiene que manejarse una buena higiene de ellos. Por eso está en huevos, en aves, carne de res, leche o jugos no pasteurizados, quesos, frutas, verduras crudas contaminadas. Son las que se riegan con aguas hervidas y no han pasado una previa desinfección antes de consumirlas. Medida de control. Cocinar los alimentos a las temperaturas mínimas requeridas. Evitar la contaminación cruzada. Si estás trabajando con verduras, no puedes estar agarrando un plato limpio, algo así, por decir un ejemplo. O una carne cocida que la tocas, si estás con la mano que estás trabajando verduras. El lavado de manos es una excelente prevención. Constantemente se debe lavar la mano cuando se cambia de actividad y las veces que sea necesario. Excluir personal enfermo, siempre. Los administradores de los establecimientos siempre deben tener presente esto, de que una persona enferma no puede estar trabajando. Otra bacteria tenemos Listeria monocytogenes. Produce infección
Crece en ambientes frescos y húmedos a temperaturas de refrigeración. Tengan mucho cuidado. En las refrigeradoras que no se higienizan, hay una contaminación cruzada y ellas se están desarrollando y creciendo ahí. Mayormente se relaciona con productos listos para el consumo. Aparecen los síntomas de 3 a 70 horas. La población en riesgo son principalmente adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con sistema inmunológico debilitados. Sus síntomas son fiebre, rigidez en el cuello, confusión, debilidad, vómitos, a veces precedidos por diarrea, quiere decir que antes se inició con una diarrea. Las mujeres embarazadas pueden tener síntomas leves similares a los de la gripe y la infección podría ocasionar abortos o un bebé fallecido. Los ancianos o pacientes con deficiencias inmunitarias podrían contraer meningitis. Recuerden eso. ¿Qué alimentos son los que se implican en este tipo de bacteria, en esta bacteria? Leche sin pasteurizar, quesos blandos hechos con leche sin pasteurizar, carnes preparadas listas para comer, helados, alimentos refrigerados ya cocidos, patés, pastas untables a base de carne. Tener cuidado. ¿Qué medidas de control se dan? No servir productos elaborados con leche mal pasteurizada. Cocinar adecuadamente los alimentos de origen animal. Prevenir la contaminación cruzada. Consumir los alimentos perecibles y listos para comer lo más pronto posible. No me refiero a verduras, a alimentos que realmente por las condiciones de este mismo que son enriquecidos de tantos nutrientes, ya están listos para comer. No se puede dejarlos. El grupo poblacional de alto riesgo deben calentar los alimentos antes de consumirlos. Es decir, los alimentos que han estado refrigerados no se deben consumir fríos, se tienen que calentar y hay que trabajar bien con la temperatura y el tiempo para recalentar esos alimentos. Vibrio para hemolíticos. Esta bacteria produce infección. Crece muy rápido dentro de la zona de peligro. Me refiero a las temperaturas. Aparecen los síntomas de 2 a 48 horas. Sus síntomas son diarrea acuosa ocasionalmente con sangre, calambres abdominales, náuseas, vómitos, fiebres. ¿Qué alimentos implica acá? Los mariscos, pocos cocidos. Tengan cuidado en los restaurantes que no son de garantía. Puede ser los moluscos, ostras crudas o parcialmente cocidas, que no llegaron a la temperatura óptima como para eliminar todo este tipo de microorganismos. Generalmente los alimentos marinos crudos. Eso es los alimentos implicados. Las medidas de control son almacenamiento a 5 grados centígrados o menor, cocinar adecuadamente los alimentos de origen animal, adquirir las ostras de proveedores seguros, evitar comer mariscos crudos o poco cocidos. Tenemos el vibrio cólera, que estuvo muy nombrado en una época que se dio una contaminación increíble, pero este es un microorganismo que produce una toxinfección. Aparecen los síntomas de 12 horas a 5 días. El cólera afecta a niños y adultos y puede ser mortal en cuestión de horas si es que no tienen atención médica. Sus síntomas son las diarreas profusas y acuosas, con consistencia de agua de arroz, llameas blanquecinas, dolor abdominal y vómitos. ¿Por qué? Porque es una toxinfección.
¿Qué alimentos están implicados acá? Las aguas contaminadas, pescados y mariscos provenientes de aguas contaminadas. Las medidas de control que serán son abastecer de pescados y mariscos de un proveedor confiable y cocinarlos adecuadamente. Siempre deben de tratar de no consumir estos tipos de alimentos crudos si no es de un lugar seguro, porque ahí se puede presentar. Beber solo agua potable. En el agua también está el problema. Lavar correctamente verduras y frutas. Y el lavado de manos nuevamente. Es importante para todos los casos. Tenemos el Bacillus cereus. Esto produce una intoxicación, esta bacteria. Forma esporas y la toxina en el alimento, comúnmente relacionado con el arroz. Aparecen los síntomas toxina diarreico de 6 a 15 horas. Toxina emético de 30 minutos a 6 horas. Esos son los síntomas. Estas toxinas pueden causar dos tipos de enfermedades. Una que se caracteriza por diarrea acuosa y molestias abdominales. Y la otra que es una toxina emética por causar náuseas y vómitos. Alimentos implicados. Una variedad de alimentos es lo que se puede presentar en esta bacteria y las sobras, en especial en el arroz, y las sobras además de las salsas, sopas y otros alimentos preparados que han estado en reposo a temperatura ambiente durante mucho tiempo y alimentos cocidos con inadecuado enfriamiento. Entonces tenemos que nuevamente tener mucho cuidado con los productos que requieran refrigeración y, y estén ya elaborados y lo dejamos sin eso. Por eso que todo producto que se elabora no va a ser consumido inmediatamente, se tiene que refrigerar. Medidas de control. Cocinar los alimentos a las temperaturas mínimas requeridas, es decir, para garantizar que realmente no esté presente este microorganismo. Conservar los alimentos fuera de las temperaturas de peligro. Recalentamiento adecuado. Solo se da a 74 grados centígrados por 30 segundos. Esas cocciones lentas que tenemos nosotros para ese tipo de alimentos que son a bases de arroz, tenemos que tener mucho cuidado porque se debe alcanzar 60 grados centígrados, pero en menos de 2 horas. Staphylococcus aureus forma toxina en el alimento, es por eso que se da una intoxicación con esta bacteria. Se encuentra particularmente en el cabello, nariz, garganta y heridas, en las llagas que tienen costras, esas. Estas son características que se encuentran dentro de una persona. La cocción no destruye la toxina. Se encuentra realmente en la piel, por eso que vuelvo a decir, en el cabello, en las fosas nasales, garganta de las personas y animales. Esa bacteria prevalece aún en aquellas personas que ya han tenido infecciones de la piel, de ojos, de nariz o de garganta. Los síntomas aparecen de 1 hora a 6 horas. Ese es el rango. Los síntomas. Tenemos las náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, severas molestias abdominales. O sea que no puede pasar como un simple cólico. Te puede llevar al hospital este dolor. Y encima tiene fiebre.
Alimentos implicados. Son aquellos que se preparan con las manos y no requieren de una cocción adicional. Es decir, estos alimentos no van a recibir posteriormente un tratamiento térmico. ¿En qué casos se dan? En las ensaladas, también en los jamones, trabajan los huevos que se pelan, los huevos cocidos que se pelan, y de ahí no va a recibir ningún otro tratamiento. Las conservas de pescado, el pollo que se cocinó, la papa que se pela una vez sancochada, los macarrones que están listos para mezclar en esta ensalada. También se dan en productos de pastelería, como pasteles rellenos de crema, tartas de crema, pasteles de chocolate. Los sándwiches es algo que se manipula mucho. Ahí se puede dar. ¿Por qué? Porque si la persona está mal, ahí se contagia. Y estos son los alimentos que, que realmente no llevan otro tratamiento térmico. Es por eso que ahí hay un riesgo. Otras fuentes incluyen la leche y los productos lácteos, además de la carne de res, de ave, los huevos y otros productos derivados. Medidas de control. Lavado de manos, siempre. Heridas leves de manos protegidas con apósito y guantes. Evitar el contacto de las manos con nariz y otras partes del cuerpo. Mantener los alimentos fuera de la zona de temperaturas peligrosas. No prepare alimentos si tiene infección respiratoria u ocular, porque también está en los ojos. Clostridium botulinum. Forma esporas y una neurotóxica en el alimento. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria produce una intoxicación. Se relaciona con verduras que crecen dentro de la tierra, como tenemos la cebolla, las papas, las zanahorias y cualquier otro ejemplo que ustedes crean conveniente que están bajo la tierra. Ustedes saben qué alimentos están bajo la tierra. Entonces, todos estos alimentos son los que tienen, es muy probable encontrar esta bacteria. Los síntomas se dan entre las 12 horas a 72 horas. Asimismo, presenta vómitos, diarrea, visión borrosa, dificultad para tragar, debilidad muscular, puede causar insuficiencia respiratoria y muchas veces muerte. Se ha dado ejemplos, se ha dado estos casos, según las estadísticas de salud. Los alimentos implicados son aquellos que se envasan de una manera casera, es decir, que tienen bajo contenido de ácido, alimentos comerciales envasados incorrectamente, pescado fermentado o envasado casero, con aceites de hierbas, embutidos caseros, las papas al horno cocidas con papel de aluminio, peligrosos, salsas de quesos, ajo en botella, alimentos que se mantienen tibios durante largos periodos de tiempo. Entonces se va generando la toxina. Las medidas de control. Enfriamiento adecuado. No probar alimentos sospechosos. Preparar conservas caseras, esterilizándolas adecuadamente y conservarlas en refrigeración. Mantener siempre fuera de las temperaturas peligrosas los alimentos cocidos. Una vez que están cocidos, siempre conservarlos. La incorporación de nitritos a los alimentos inhibe el crecimiento de Clostridium botulinum. Continuamos con Clostridium, pero en esta ocasión tenemos la especie Perfringens. Esta bacteria forma esporas, por eso produce una intoxicación. Pero como también produce infección, se conoce como toxinfección. Crece muy rápido a temperaturas de la zona de peligro. Aparecen los síntomas de 6 a 24 horas. Presenta problemas gastrointestinales, dolor abdominal,
náuseas, diarreas agudas. No presenta fiebre ni vómitos. Está presente en la carne de res, carne de aves, jugos y salsa de carne, guisos, alimentos precocidos o deshidratados, alimentos con mal uso de la temperatura o del tiempo de cocción. Entonces, estos son los alimentos que están implicados. ¿Cómo se controlaría esto? Enfriando adecuadamente, conservando los alimentos fuera de las zonas de las temperaturas de peligro, recalentando nuevamente 74 grados centígrados por 30 segundos. Evitar las cocciones lentas, es decir, alcanzar 60 grados centígrados, pero en menos de 2 horas. Tenemos Escherichia coli o 157H7. Tenemos Escherichia coli o 26H11. La tercera Escherichia coli o 158NM. Son descripciones de esta bacteria. Esta bacteria produce toxinfección, toxina Shiga, más conocida como la que mencioné. La baja dosis infectiva aparecen los síntomas de 1 día a 10 días. Toma bastante tiempo. Sus síntomas son diarrea severa con sangre, dolor abdominal grave y vómitos. Y en ocasiones puede provocar fallas renales e incluso la muerte. Pueden estar presentes en hamburguesas, carnes crudas o mal cocidas, lechuga, jugos de manzana, lácteos y agua contaminada. Medidas de control. Cocinar adecuadamente las carnes, sobre todo la picada, 63 grados centígrados por 3 minutos. Lavar y desinfectar los vegetales. Prevenir la contaminación cruzada con carnes crudas de los alimentos listos para consumir. Lavado de manos nuevamente. Excluir personal con diarreas. No debe haber personas enfermas. Tenemos los virus. Los virus también son microorganismos que nos producen enfermedades de transmisión alimentaria. Se puede contagiar a través de los alimentos. Su característica se encuentra principalmente en las heces de las personas infectadas. Las personas que están infectadas pueden propagarla directamente a otras o pueden contaminar alimentos o bebidas que preparan para otras personas. Aparecen los síntomas de 12 días a 48 días. La persona tiene diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago. Esta diarrea suele ser acuosa y sin sangre. La diarrea es más común en los adultos y el vómito se da en los niños. Eso es lo que produce este virus. Se puede encontrar en las frutas, verduras, los mariscos y los alimentos listos para consumir, que han sido tocados por trabajadores infectados. Ensaladas, sándwich, hielo, galletas, frutas o cualquier otro alimento contaminado con vómito o heces de la persona infectada. Las medidas de control: lavarse las manos correctamente, excluir empleados enfermos, comprar los productos de proveedores aprobados, limpie y desinfecte superficies contaminadas y siempre evitar la contaminación cruzada. También tenemos hepatitis A, principalmente en las heces de personas infectadas. Solo una pequeña cantidad de este virus daría la enfermedad. Los síntomas se aparecen de 15 a 50 días. Aquí se observa diarrea, orina de color oscuro, ictericia, es decir, la persona se torna amarillo, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, pérdida del apetito.
se puede encontrar en mariscos crudos o poco cocidos, de aguas contaminadas, porque los mariscos crudos o cocidos que provienen de aguas que no están contaminadas, las personas los proveedores lo compran con la seguridad, con la tranquilidad, lo producen, la gente no se enferma. Pero si estos productos provienen de aguas contaminadas, estamos hablando de un tremendo peligro. Frutas y verduras crudas, agua potable contaminada, alimentos sin cocinar o alimentos cocidos que no son cocinados adecuadamente. La medida de control siempre es lavarse la mano correctamente, usar el tiempo de 20 segundos para lavarse las manos como debe ser. Excluir empleados enfermos, reducir al mínimo el contacto de las manos descubiertas con alimentos listos para comer, comprar de proveedores seguros, evite consumir ostras crudas y mariscos crudos o poco cocidos. Con eso, realmente es una buena medida de control. También tenemos los parásitos. Dentro de los parásitos, dentro de enfermedades parasitarias, tenemos Anisakis simplex, cuyas características se encuentran presentes en ciertos pescados y mariscos. Pueden ser invasivos y no invasivos. En su forma no invasiva, la persona expulsa el parásito al toser. En su forma invasiva, el parásito penetra el recubrimiento del estómago y debe extirparse con una operación. Imagínense lo grave que es. Dentro de los síntomas no invasivos tenemos sensación de hormigueo en la garganta, expulsión de lombrices al toser, mientras que el invasivo, dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarreas. ¿Qué alimentos están implicados en este tipo de enfermedad de transmisión alimentaria por parásitos? El bacalao, el lenguado, la caballa, salmón del Pacífico. Esos son los alimentos. Las medidas de control son cocinar el pescado a temperaturas mínimas seguras, comprar a proveedores aprobados. Si se compra sushi, maki o ceviche, asegúrese de comprar de un proveedor seguro. Vayan a una tienda donde realmente les brinde la garantía. De lo contrario, no lo consuman. Tenemos otro parásito, la Giardia duodenalis. Se halla en el agua que no recibió un tratamiento correcto, es decir, aguas no sanas. También se puede encontrar en el extremo de personas infectadas, en el excremento de personas infectadas. Inicialmente tienen fiebre, luego el excremento es acuoso, retorcijones, náuseas. ¿En qué alimento se puede encontrar? En el agua que no recibió un tratamiento correcto. Por eso que en un inicio dijimos, una característica es en el agua que no ha sido tratada. Bebidas, helados, raspadillas, cremoladas y otros alimentos elaborados a partir de aguas sin tratamiento. Hay que tener mucho cuidado cuando se van a los paseos y las personas consumen en restaurantes que realmente no tienen ninguna garantía. Es decir, para empezar, lo más delicado es que no tienen ni siquiera agua potable o en su defecto agua tratada para hacerla sana. Las medidas de control. Usar agua que recibió un tratamiento adecuado. También excluir empleados con diarrea. Y lavarse las manos para reducir el peligro de contaminación cruzada. También tenemos las toxinas de peces. Dentro de las toxinas de peces tenemos la histamina. Se produce al consumir altos niveles de histamina que se haya, o sea, esta intoxicación se da al consumir altos niveles de histamina que se halla en los pescados, escombroides, deos y otras especies. Cuando los pescados sufren abuso de tiempo y temperatura, es decir,
por un tiempo prolongado, lo tienen sin sistema de conservación, entonces las bacterias de estos pescados producen histamina. Sus síntomas se ven con el enrojecimiento de cara, cuello, sudor, dolor de cabeza, sensación de ardor u hormigueo en la boca o garganta. Diarrea y vómitos también se dan. Aquí está implicado el atún, el bonito y la caballa. Las medidas de control es comprar pescados a proveedores aprobados que les brinda una garantía y siempre prevenir el tiempo y la temperatura durante el almacenamiento y la preparación. Es decir, si no voy a preparar en este momento ese producto, tiene que estar conservado en frío. Así sea dentro de 10 minutos que lo voy a preparar porque estoy haciendo algo en este momento y de ahí sigue lo otro. No, manténgalo en frío y en el sistema con la temperatura adecuada y por el tiempo que ustedes todavía no lo van a usar, no lo van a cocinar, no lo van a preparar. Es una recomendación. Tenemos también ciguatoxina, que se hay en ciertas algas marinas. Esa toxina se acumula en los peces cuando comen los peces más pequeños y a su vez han comido algas tóxicas. La toxina no se elimina ni con la cocción ni con la congelación. O sea, es latente, sigue ahí. Los síntomas son inversión de las sensaciones de frío y calor, náuseas, vómitos, sensación de hormigueo en los labios y en los dedos de las manos y los pies, dolores musculares y de las articulaciones. Se presenta esto en los meros pargo. La medida de control, comprar realmente estos productos en proveedores seguros, en lugares seguros. Toxinas de mariscos. Acá tenemos el envenenamiento paralizante por mariscos y también tenemos el envenenamiento amnésico por mariscos. Dentro del envenenamiento paralizante por mariscos tenemos la saxitoxina se halla en ciertas algas marinas tóxicas de aguas frías. Los mariscos que son almejas, mejillones y ostras se contaminan al filtrar algas marinas a través del agua. La toxina no se destruye ni con la cocción ni con la congelación. Aquí los síntomas son la falta de sensibilidad, sensación de hormigueo en la boca, cara, brazos y piernas, mareos, náuseas, vómitos, diarrea. Como se dijo hace un momento, los alimentos implicados son las almejas, mejillones y ostras. La medida de control es tener una selección de proveedores para así no tener el peligro de esa toxina. Hablábamos también del envenenamiento amnésico por mariscos. En este caso es más delicado porque el ácido domoico se halla en ciertas algas marinas tóxicas de aguas frías. Los mariscos, incluyendo los que habíamos mencionado hace un momento, almejas, mejillones, ostras, se contaminan al filtrar algas marinas a través del agua. Y esa toxina no se destruye ni con cocción ni congelación. Su síntoma es vómito, diarrea, dolor abdominal. Ese es en un inicio. Posteriormente tenemos la confusión, la pérdida de memoria, desorientación, convulsiones y hasta se ha visto casos de coma. Las medidas de control son, nuevamente, tener un buen control de proveedores. No comprar en cualquier lado.
¿Cuáles son entonces las medidas de prevención de las enfermedades de transmisión alimentaria? Tenemos un resumen práctico que les puede ayudar a ustedes, es más, les va a ayudar a ustedes a prevenir, no solamente para los restaurantes, sino para ustedes mismos. Lavarse y desinfectarse las manos antes de comer, al preparar los alimentos y después de ir al baño. Manipular por separado los alimentos crudos de los cocidos para evitar la contaminación cruzada. Consumir los alimentos bien cocidos e inmediatamente después de cocinarlos. No dejen los alimentos cocidos a esperar. Ahí el tiempo y la temperatura les va a ser desfavorable. Mantener los alimentos a temperatura segura, los que son de congelación, porque se van a tener mucho más tiempo, los congelo. Si los voy a usar dentro de un momento, pues los refrigero. Pero nunca dejarlos expuestos, ocasionando un peligro. Comprar y consumir alimentos a proveedores que garanticen su inocuidad. Utilizar solo agua potable. Recalentar bien los alimentos. Mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos, roedores y otros animales. Limpiar y desinfectar las mesas donde se preparan los alimentos. Mantener bien higienizados los baños, cocina, baños no deberán tener un acceso directo a la cocina. Los baños siempre tienen que estar lejos de la cocina. Nadie que está cocinando abre una puerta y se va al baño. No, tiene que estar lejos. Bien, hemos culminado la parte teórica de la unidad 3. Se procederá inmediatamente a los talleres, cuestionarios, de ser el caso, foro, que se contestarán a través de la web. No olviden enviar sus trabajos en los tiempos que se dan en el aplicativo. Muchas gracias y nos estaremos viendo en la unidad número 4.